Buenos días. Good morning. Welcome to your online class. Bienvenidos a su clase virtual. Everybody, please turn on your camera. Por favor, todos enciendan su cámara. Gracias, chicos. Okay, class, today is a special day because we are alive and God is with us. Hoy es un día muy especial porque estamos vivos y porque Dios siempre está con nosotros. Y el día de hoy vamos a ver el tema del pasado simple, simple past, the grammar structure in sentences, affirmative, negative, and yes, no questions. El día de hoy vamos a ver la estructura gramatical en el pasado simple para que ustedes sepan cómo realizar las oraciones afirmativas, las negativas y las preguntas. Y vamos a ir primero, recuérdense que en las clases anteriores estuvimos viendo algunas reglas para poder cambiar los verbos a pasado cuando son regulares, pero les había comentado que hay dos clases de verbos. We have two kind of verbs. The other kind of verb are the irregular verbs. La otra clase de verbos son los verbos irregulares. Open your books on page 100. Van a abrir sus libros en la página 100. Por favor, jóvenes, solo a los que tengan la cámara encendida les puedo poner asistencia. Los que tienen su camarita apagada solo van a estar acompañándonos, pero no les voy a poder poner asistencia, por favor. Vamos a la página 100. The topic on page 100 is irregular verbs. Verbos irregulares, ese es el tema en esta página. Lo que tenemos que tener bien claro es que los verbos regulares son los que van a seguir reglas para poderlos cambiar a su forma pasado, que son los que les agregamos ed o solo la d o ied, dependiendo de cada regla que siga cada verbo. En este caso, vamos por favor a go to the last page on your book. Vamos a la última página de su libro, hasta atrás, page 320. Es la página 320, is the last one in your book. Es la última en su libro. Este de acá es un listado de verbos irregulares. Why we call that kind of verbs irregular? ¿Por qué llamamos este tipo de verbos irregulares? Porque este tipo de verbos no sigue ninguna regla para formar su pasado. Veamos, por favor, tenemos, we have two columns. In the first column, you have the base form. Tenemos dos columnas. Y en la primera columna tenemos la forma base, es decir, el tiempo presente. And in the second column, you have the simple past of the verbs. And this is the column that we need to use in order to form the grammar structures of the simple past tense. Y la segunda columna es el pasado simple de los verbos. Esta es la columna que nosotros vamos a necesitar, la que vamos a utilizar para poder realizar las oraciones en pasado simple. Entonces, veamos ahí, por favor, tenemos be, que significa ser o estar. Este verbo de aquí es el presente, pero el pasado significa, ustedes lo pueden colocar como was o were, dependiendo de qué pronombre personal utilicen. Si se dan cuenta, cambia por completo. Ahora veamos el de abajo, become. Este significa llegar a ser. Y el pasado está became, que significa llegó a ser. Si se dan cuenta ustedes, you only need to change a vowel O for a vowel A. Si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer es cambiar una letra por la otra.
¿Cómo sé qué letra es la que voy a cambiar? Este listado de verbos irregulares se lo tienen que aprender de memoria. Si ustedes no se lo memorizan, no van a poder hacer el cambio de pasado a presente. Entonces, ese necesariamente hay que memorizárselo. ¿Cómo sé yo si un verbo es regular o irregular? Lo primero que tengo que hacer es, si yo veo un verbo, vengo a mi lista que tengo acá en la página 320 y reviso si el verbo está en el listado. Si el verbo no está en el listado de verbos irregulares, significa que es un verbo regular. The majority of verbs are in the list of regular verbs. La mayoría de verbos están en la lista de verbos regulares. La mayoría, casi todos están ahí. Las excepciones son los verbos irregulares. Por eso es que ustedes tienen que primero revisan su lista de verbos irregulares. Si no está ahí en esa lista es porque está entre los verbos regulares. Y es muy necesario que ustedes se aprendan de memoria esta lista porque no siguen ninguna regla. Y hay algunos que después cuando terminemos la clase vayan leyéndolos y se van a dar cuenta que hay algunos que cambian por completo. Por ejemplo, el verbo go, que significa ir, que es en su tiempo pasado, es went. Si se dan cuenta, ni siquiera se parece el pasado con el presente. Entonces hay que aprendérselos de memoria, por favor. Ya dicho esto, vamos a regresar nuevamente a la parte de adelante de nuestro libro. Go to the page 99. Vamos a la página 99. Here on page 99, we have at the beginning the grammar chart with the grammar structure of the sentences in affirmative and negative, and I'm going to add the yes/no question in order to know how to structure the interrogative form. Entonces, acá tenemos nosotros en la parte de arriba de la página 99, tenemos la tabla gramatical, en donde tenemos ejemplos de oraciones afirmativas y ejemplos de oraciones negativas. Y vamos a agregar las yes/no question para que ustedes sepan cómo se va a estructurar. Entonces, como aquí en el libro solo tenemos ejemplos y no tenemos la fórmula gramatical, entonces les voy a compartir. I'm going to share my board. Les voy a compartir my whiteboard, my virtual whiteboard, mi pizarra virtual, para que ustedes vayan copiando esa fórmula que es muy importante que tengan para poder estructurar las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas. Let's go to begin with the affirmative form. Vamos a empezar con la forma afirmativa. Esto, por favor, lo van copiando en su cuaderno o si les cabe allá en el libro, lo pueden hacer en el libro, pero creo que es mejor si lo hacen en el cuaderno porque sí está un poco amplio. The formula in order to structure the affirmative form is the following. La fórmula para estructurar la forma afirmativa es la siguiente. First, you need the subject. Primero, ustedes necesitan utilizar el sujeto, the subject. Plus, más, vamos a utilizar past tense of the verb. Vamos a utilizar el pasado del verbo. Aquí va a depender, aquí es donde tienen que ver ustedes si el verbo es regular o si el verbo es irregular, para ver cuál forma es la que van a utilizar. Then you need to use the complement. Y luego tienen que utilizar ustedes el complemento. No olvidando que estamos viendo el simple past tense, el pasado simple, y este me va a servir to indicate that an action begin and end in the past. Aquí me va a servir para indicar que una acción empezó y terminó en el pasado. Por ejemplo, yo estudié el ciclo básico. Yo comí
pizza la semana pasada. Yo fui al cine el fin de semana pasado. Así nos va a servir para ir expresando. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si en el ejemplo el subject, ya sabemos, you could use an animal, a person, a pronoun, a thing, a place. En el sujeto puedo utilizar una persona, un nombre, un pronombre, una cosa, un animal, un lugar. Perdón. Podemos utilizar cualquiera. Entonces yo voy a utilizar my subject, the students. ¿Qué significa los estudiantes? Luego tengo que utilizar el pasado de los verbos. Si yo quiero decir, los estudiantes estudiaron para el examen. Primero tengo que ver si el verbo study es regular o irregular. Entonces me voy a mi lista de verbos que tengo en la página 320 y si ustedes pueden ver, no está ahí. ¿Qué significa? Que es un verbo regular al que le tengo que aplicar las reglas que vimos la clase anterior. Entonces me quedaría studied. Los estudiantes estudiaron for the test. Los estudiantes estudiaron para el examen. Ese es mi ejemplo afirmativo. My subject is the students. That is my subject. Is the person that is doing the action. Los estudiantes es mi sujeto porque esa va a ser la persona que está haciendo la acción. My verb in simple past is studied. Is a regular verb that I needed apply the rules. Este es un verbo regular al que yo necesité aplicar las reglas, que son estas tres letritas que están acá. Porque recuérdense que el presente de estudiar es study, en vez de la IED, solo le ponemos la Y al final. Entonces acá yo le apliqué la regla y me queda así, studied. And my complement for the test. Y el complemento para el examen. Los estudiantes estudiaron para el examen. Is an action that occurred in the past. Una acción que ocurrió en el pasado. So, the negative form, la forma negativa, la fórmula is, first you need the subject. Primero necesitan el sujeto. Then you need to use the auxiliary of the simple past. Luego, ustedes necesitan utilizar el pasado, el auxiliar del pasado simple, que en este caso es did. And you need to use the negative word not. Y necesitamos utilizar la palabra negativa not. That is the long form. Esta es la forma larga, did not. Pero si yo quiero utilizar una forma corta, puedo utilizar didn't. Esa sería la forma corta. Then, you need to use the verb in base form. Algo muy importante es que aquí en la forma negativa ya no voy a utilizar el pasado del verbo. Aquí voy a utilizar la forma base, es decir, el presente. Si fuera un verbo irregular, tengo que utilizar la primera columna.
Si fuera un verbo regular, como el caso que estamos trabajando, tengo que quitarle las reglas y colocar el verbo en su forma base. Ya vamos a ver cómo nos queda el ejemplo. And then you need to use the complement. Y luego necesitamos utilizar el complemento. Veamos entonces cómo nos queda el ejemplo que estamos trabajando. My subject is the students. Then you need to use the auxiliary with the negative. Did not. Then you need to use the verb in base form. Is the verb study. Luego necesito utilizar el verbo en forma base. Aquí muy importante el cambio del verbo. Tienen que hacer el cambio del verbo para que la oración esté bien. Si no, toda su oración va a estar mal. And then the complement. Study for the test. Entonces tenemos acá. The students did not study for the test. Los estudiantes no estudiaron para el examen. Something very important in this kind of sentences is the change of the verbs. Algo muy importante en este tipo de oraciones es el cambio del verbo, porque miren acá en la afirmativa era studied. ¿Por qué? Porque en la estructura gramatical me está pidiendo past tense of the verb, el pasado simple del verbo. Pero acá me está pidiendo verb in base form, verbo en forma base. Por eso es que me quedó acá study, estudiar. ¿Qué es lo que indica que la oración está en pasado para que yo traduzca el verbo en pasado? El auxiliar. El auxiliar did not. Eso es lo que me está indicando. Por eso es que ya no lo cambio aquí, porque acá el did es el que me está cambiando la oración en pasado. Por tanto, ya no lo tengo que cambiar acá. So, now let's see the yes, no question. Ahora vamos a ver las yes, no questions. Yes, no question. In the yes, no question, you need to use at the beginning the auxiliary did plus the subject plus the verb in base form. Verb in base form and the complement. And don't forget the question mark. Acá vamos a utilizar, primero vamos a iniciar la oración con el auxiliar. El auxiliar va a ser aquella palabra que no va a tener un significado dentro de la oración, pero como su mismo nombre lo indica, va a servir para auxiliarme o ayudarme a saber en qué tiempo está la oración para que yo la pueda traducir. En este caso, la oración me está indicando que está en pasado porque mi auxiliar es el did. Luego voy a utilizar el sujeto y aquí muy importante es que vuelvo a utilizar el verbo en forma base. ¿Qué significa esto? Que solo en afirmativo es que yo tengo que utilizar el pasado de los verbos, ya sea agregándoles las reglas, si los verbos son regulares o bien revisando mi listado y utilizando la segunda columna si los verbos fueran irregulares. Entonces, el ejemplo que estoy trabajando me quedaría de la siguiente manera. Si yo voy a preguntar si los estudiantes estudiaron para el examen, me quedaría de la siguiente manera. Did the students study for the test? ¿Estudiaron los estudiantes para el examen? Ahí estoy preguntando. Entonces, eso sería todo lo que ustedes necesitan saber
para poder trabajar el pasado simple, por favor. Entonces ahora necesito por favor que copien lo que está en nuestra pizarra virtual, our virtual whiteboard, para que yo lo pueda borrar y les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a estructurar oraciones en pasado, por favor. Entonces vamos ahí rapidito, si no le pueden tomar una captura de pantalla o una foto para que cuando termine la clase ustedes puedan copiarlo porque ya nos queda poquito tiempo de nuestra clase. Entonces les voy a pedir que por favor le tomen una foto o una captura a los ejemplos y vamos a trabajar otro ejemplo. En este caso voy a tratar de utilizar un verbo irregular. Un verbo irregular. Y en este mi siguiente ejemplo, voy a borrar acá los ejemplos que ya teníamos. Y voy a poner acá una oración. La voy a decir en español y yo necesito que alguien me ayude a pasarla en inglés. Si se le dificulta, yo le voy a ir ayudando a la persona, no vayan a tener pena. Entonces, la oración que vamos a estructurar es: el maestro fue a la escuela. El maestro fue a la escuela. Eso es lo que vamos a estructurar. Entonces, le voy a pedir, por favor, a nuestro estimado compañero Anderson que me ayude a estructurar esta oración, que pueda encender su micrófono y poco a poco la vamos a ir estructurando. Entonces, Anderson Lemus, por favor. Primero vamos a colocar, ¿cómo decimos el maestro? ¿Cómo dice el maestro en inglés, Anderson? Teacher. The teacher, muy bien. El maestro, y luego para saber el presente de ir es go. Este verbo go es un verbo irregular, entonces Anderson tiene que ir a la página 320 y buscarlo en la tablita cómo es el verbo go. En pasado, está casi de último en la primera tablita. Entonces le vamos a ayudar ahí a Anderson, es went. Entonces ahí, the teacher went. Y a la escuela, ¿cómo lo diríamos, Anderson? To the school. The teacher went to the school. El maestro fue a la escuela. Ahora esa misma oración le voy a pedir a alguien más que la pasemos a negativo. Entonces le voy a pedir a Alicia que me pueda ayudar a pasar esa misma oración que trabajó Anderson, que la pasemos en forma negativa. ¿Cuál es su sujeto? Alicia. Esa misma oración que hizo Anderson, the teacher went to the school. Muy bien, Alicia. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es, permíteme, Miss. El maestro. The teacher. Ahora acá, Anderson utilizó went. Yo tengo que utilizar el presente. Y habíamos dicho que el presente es go. The teacher go
Y el complemento, to the school. Este sería, pero aquí se me había olvidado algo, el auxiliar. Did. Did not. Eso es muy importante, ya se me había olvidado a mí, pero es muy importante para ir negando. Entonces aquí diría, the teacher did not go to the school. El maestro no fue a la escuela. Y ahora vamos a estructurar la pregunta de esa misma. Y le voy a pedir por favor a Michi que me ayude a estructurar esa misma oración, pero ahora en interrogativo. ¿Cómo nos quedaría, Michi? Primero vamos a empezar con el auxiliar. ¿Cuál sería? Sería did Muy bien. Luego su sujeto. the teacher Muy bien. ¿Y el verbo que estamos utilizando? ¿Usaría go o usaría went? ¿Cuál de los dos? ¿Go o went? go. Muy bien. Go porque estamos utilizando la forma base. Did the teacher go? Y su complemento. To the To school. the school. Muy bien. Excelente, Michi. Gracias. Entonces ahí nos quedaría otro ejemplo, pero ahora con un verbo irregular. Copiamos los ejemplos, por favor, o bien tomamos una captura de pantalla o una foto porque ya nos queda poquito tiempo de nuestra reunión. Y vamos ahí mismo a su libro. Para esta semana hay que trabajar en la página 99 el ejercicio A que está abajo del cuadrito. Entonces les voy a leer las instrucciones. Complete the sentences about last night with the simple past form of the verbs. Completa las oraciones acerca de anoche, entonces eso quiere decir que es pasado, con el pasado simple de los verbos. Por ejemplo, en la número 1 tenemos I, teníamos la línea en blanco, teníamos dentro del paréntesis play a video game. ¿Qué significa? Que el verbo que ustedes tengan dentro del paréntesis, ustedes lo tienen que convertir a pasado. Este ejercicio solo tiene verbos regulares. No van a utilizar los irregulares. Entonces, por eso ahí pusieron played. Convirtieron a pasado ese verbo regular. Algo que tienen que tener cuidado es que hay unas oraciones que tienen la palabra not dentro del paréntesis. ¿Qué significa eso? Que tienen que estructurar la oración en negativo. Entonces, por ejemplo, en la número 2, tienen ustedes la siguiente oración. Tienen I, tienen el espacio, pero dentro del paréntesis tienen not, diagonal, want. To work. Eso significa, si solo tienen el verbo, significa que la oración es afirmativa y tienen que cambiar el verbo. Pero si tienen la palabra not, significa que la oración es negativa. ¿Eso qué significa? Que el verbo se queda igual y lo único que yo tengo que hacer es agregar el auxiliar. Entonces aquí me quedaría did not want. Ya no cambio nuevamente, ya no vuelvo a cambiar yo lo que es el verbo, sino que solo le voy a agregar el auxiliar. Si solo tienen dentro del paréntesis el verbo, eso significa que ahí es una oración afirmativa y por lo tanto sí tengo que cambiar el verbo. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos para esta semana. Por favor, lean la guía. Los jovencitos que se conectaron únicamente tienen que hacer este ejercicio A. Y los jovencitos que no se pudieron conectar en el cuaderno van a trabajar ejemplos como los que yo trabajé en la pizarra virtual, por favor. Entonces, los que no se conectaron tienen que hacer, además de este ejercicio de la página 99, van a tener que hacer un ejemplo en afirmativo, en negativo y en pregunta.
Por favor, los que se conectaron, solo el ejercicio que les acabo de explicar. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, chicos, les agradezco por haberse conectado. Nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 8 de la mañana y yo les deseo que tengan un buen día y que Dios siga guardándolos. Nos vemos. Adiós. Adiós, Miss.